Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Ya en esta tercera semana, bienvenidos a las actividades correspondientes a esta semana. Un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes. Iniciamos de inmediato con el desarrollo de las actividades y vamos a ver a continuación el tema que se encuentra establecido, que se encuentra planificado para la presente hora. Vamos a hablar sobre el ciclo celular y reproducción. Estamos dentro de este tema fundamental y justamente vamos a hablar sobre el ciclo celular. Llamamos ciclo celular al conjunto de fenómenos que tiene lugar en la vida de una célula desde que éste se origina hasta que se reproduce. La duración del ciclo celular varía según el tipo de células y pueden oscilar desde unas pocas hasta horas, más de un año. El ciclo celular consta justamente de dos fases que vamos a ver a Dicen continuación. buenas noches. ¿Cómo está, compañerita? Muy buenas noches. Bienvenida. Como les había estado mencionando, cuando hablamos del ciclo celular, prácticamente cuando hablamos de un ciclo significa de algo que se va repitiendo, ¿no es cierto? Algo que se tiene que cumplir, por ejemplo, el ciclo de nuestra vida. Nacemos, crecemos, maduramos, nos desarrollamos, nos reproducimos y por último envejecemos y morimos. Ese es el ciclo de vida. En el ciclo celular es el conjunto de fenómenos que tiene lugar en la vida de una célula, casi parecidos a la nuestra, desde que ésta se origina, desde que nace hasta que se reproduce. La duración del ciclo celular varía según el tipo de célula y puede oscilar desde unas pocas horas hasta más de un año. El ciclo celular consta de dos fases principales que son las siguientes: la interfase celular y la división celular. La interfase celular es el periodo más largo. Durante la interfase, la célula lleva a cabo las funciones de nutrición y también de relación. En cuanto a la división celular, es el periodo más corto. Durante la división, la célula lleva a cabo la función de reproducción. Entonces ya sabemos, la primera fase, la interfase, es el periodo más largo. Obviamente, durante esta fase, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que sucede dentro de la célula? La célula lleva a cabo las funciones primero de nutrición y luego de relación. En cambio, en la división celular es la fase de la mitosis. Cuando hablamos de mitosis es la división o la reproducción celular. Esa es la característica fundamental. En relación a la interfase celular representa el 90% de la duración del ciclo celular. Durante la interfase, la célula crece en tamaño y tiene lugar la diferenciación celular. Al final de la interfase se lleva a cabo los procesos de preparación para la división celular. La interfase celular comprende las tres etapas que son G base 1, S y G base 2. Esas son las etapas y que vamos a ver a continuación en qué consiste cada uno de ellos y también vamos a ver el gráfico donde se encuentran, cómo se va desarrollando el ciclo celular. La etapa G1 se recupera la actividad celular que había disminuido durante la división celular y desaparecen las estructuras tubulares. La célula aumenta de tamaño, se producen proteínas y se duplican las mitocondrias y también los orgánulos. Si la célula no tiene suficientes nutrientes, detiene el ciclo celular justamente en esta etapa, no continúa desarrollándose. En la etapa S, es la fase de síntesis del ADN, ya que es el momento en que este proceso o esta etapa se duplica. También se duplican los centriolos de las células animales. En la etapa G2, es la última etapa, la célula acumula energía en forma de ATP. ¿Qué es el ATP? Es la adenosis trifosfato para efectuar la división, para efectuar la reproducción celular. Hacia el final de esta etapa comienzan a hacerse visibles los cromosomas. Si el ADN no se ha duplicado correctamente, igual, la célula detiene el ciclo justamente en este periodo. Prácticamente el ADN es la información genética que tiene la célula, es la parte indispensable, principal de la célula. Si el ADN no se ha duplicado correctamente, obviamente la célula se queda estancada, se queda paralizada en este periodo, ya no continúa desarrollándose. Aquí nosotros podemos ver justamente en este gráfico, podemos ver justamente todas las fases del ciclo de reproducción celular, todas estas fases. Tenemos la fase G, la fase G2, la fase G1,
Tenemos obviamente la fase S, cómo se van desarrollando, cuáles son las estructuras en este gráfico que nosotros podemos ver. A continuación tenemos el esquema del ciclo celular y la duración de un ciclo de 20 horas, cómo se van desarrollando minuto tras minuto. En cuanto a la división celular, como les había mencionado, la división celular no es otra cosa que la reproducción de las células. La división celular es el mecanismo mediante el cual una célula madre genera dos células hijas. Estas células hijas son idénticas a la célula progenitora. La división celular ocupa el 10% del tiempo total del ciclo celular. Es el mecanismo de reproducción básico de los organismos unicelulares eucariotas, perdón. En los pluricelulares permite la proliferación celular, esto es el aumento del número de células en un tejido. En las células procariotas, la división celular es un proceso más sencillo. Ello se debe a que las células procariotas solo tienen un cromosoma y no presentan una zona nuclear definida. Distinguimos en la división celular dos procesos, tanto la mitosis como la citocinesis. La mitosis, ya saben, es la reproducción celular. Vamos a ver también en qué consiste la citocinesis. La mitosis y la citocinesis, obviamente, la mitosis es el conjunto de procesos que tiene como objetivo la repartición entre las dos células hijas del material que se encuentra en el núcleo de la célula madre. Dicho de otra manera, la mitosis, ¿qué es lo que hace? Que se distribuya todos los microorganismos o conocidos como orgánulos dentro de la célula, obviamente se distribuyan de igual manera proporcionalmente a las células hijas. Esta repartición se hace de manera que las células hijas reciban el mismo número de cromosomas que tenía la célula madre. La mitosis se subdivide en cuatro etapas, que son las siguientes: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y a continuación vamos a ver en el siguiente gráfico cuáles son cada una de estas estructuras. Y obviamente aquí tenemos la mitosis como fase principal y vamos a ver cada una de estas fases. Iniciamos con la profase. La profase es la etapa más larga, ocupa aproximadamente el 60% de la duración total de la mitosis. Durante la profase observamos los siguientes cambios. Primero, se hacen visibles los cromosomas. Luego se va deshaciendo la envoltura nuclear y deja de ser visible el núcleo. Y por último, en el citoplasma de la célula animal, los centriolos empiezan a separarse y se dirigen hacia los polos de la célula. Entre los dos centriolos se empiezan a formar unas estructuras tubulares. Al conjunto de centriolos más estas estructuras tubulares lo denominamos uso mitótico. En la célula vegetal también se forma el uso mitótico a pesar de no tener centriolos. Esto se desarrolla en la primera fase, que es la profase. En la metafase, en esta etapa observamos los siguientes cambios. Primero, los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula. El uso mitótico está completamente formado y los cromosomas están alineados en el centro de la célula, formando la placa ecuatorial. En esa posición, cada cromosoma está unido por el centrómero a las fibras de uso mitótico. Todos estos cambios, todas estas características suceden en la fase de la metafase. En la anafase es la etapa más rápida de la mitosis y podemos apreciar los siguientes cambios. Primero, las fibras de uso mitótico unidas a los cromosomas empiezan a acortarse. La tensión provoca que las cromátidas hermanas de cada cromosoma se separen. Cada grupo de cromátidas se desplaza hacia un extremo o polo de la célula y todo lo hacen a la misma velocidad. Eso sucede en la anafase. En la telofase es la etapa final de la mitosis. En ella tienen lugar los siguientes cambios. Los dos grupos de cromátidas formados durante la anafase llegan a los polos de la célula. Se regeneran la envoltura nuclear. En el citoplasma van desapareciendo las fibras que forman el uso mitótico. La estructura del ADN pasa de cromosoma a cromátida.
Y por último, aparece el núcleo dentro de cada núcleo, el nucleolo, perdón, dentro de cada núcleo. Esto en relación a esta estructura. La citocinesis, dentro de esta última etapa, es la división de la reparación del citoplasma y de todos los orgánulos que éste contiene. La citocinesis se lleva a cabo de forma diferente en las células animales y también en las células vegetales. Y vamos a ver cuáles son las características de cada una de ellas. Por ejemplo, en las células animales, en la parte central se produce un estrechamiento de la célula que va progresando hacia el interior, de forma que ocasiona el estrangulamiento del citoplasma. Una vez completado la separación, obtenemos dos células hijas de tamaño similar. Ese es el proceso de reproducción relacionado a la citocinesis. En cambio, en las células vegetales presentan una pared vegetal rígida que las rodea. La división del citoplasma se da a partir de una vesícula de membrana especial que apareciendo en el centro de la célula. A estas estructuras las llaman tragmosplatos. Los fragmosplatos van progresando hacia el exterior hasta que se fusionan separando las dos células hijas. De esa manera, obviamente, son las etapas en cuanto a la reproducción de las células animales y también de las células vegetales. En relación a la meiosis es un tipo de división celular que tiene como objetivo la formación de gametos. Cada división meiótica consta de las siguientes fases. La profase, la metafase, la anafase y la telofase se diferencian con los números romanos, tanto el 1 y también el 2. En la mitosis de dos células hijas tiene el mismo número de cromosomas que la célula inicial. En la meiosis partimos de una célula con dos N cromosomas diploides y después de dos divisiones celulares consecutivas se obtiene cuatro células con N cromosomas. Esto quiere decir células haploides cada una. Entonces, esto dentro de las características de la meiosis. En cuanto a la división meiótica 1, se parte de la célula diploide en la que el ADN ya se encuentra duplicado. Y aquí vamos viendo incluso un poco gráficamente cómo están estructuradas cada una de estas fases. La profase 1, obviamente cuando la célula se encuentra en profase 1, observamos los siguientes cambios, las siguientes estructuras. Los centriolos empiezan a moverse hacia los polos celulares, comienza a formarse el uso mitótico y desaparece la envoltura nuclear. Los cromosomas se hacen visibles, se emparejan los cromosomas homólogos, esto es, los cromosomas resultantes se llaman tétradas, por estar formados por cuatro cromátidas, y se intercambian fragmentos de ADN, que es la recombinación genética o crossing over, que se denomina en inglés. Esto sucede en la profase 1. En la metafase 1, cuando la célula se encuentra en esta fase, observamos los siguientes cambios. Primero, los centriolos en la célula animal ya se encuentran en los polos de la célula y el uso mitótico está completamente formado. En el centro de la célula encontramos alineados, los cromosomas, cada uno de ellos emparejados con su homólogo, eso quiere decir emparejados con su estructura similar. En la anafase 1, cuando obviamente la célula se encuentra en esta fase, observamos los siguientes cambios. Las fibras de uso mitótico unidas a los cromosomas empiezan a cortarse. La tensión provoca que los cromosomas homólogos se separen en sentidos opuestos. Cada grupo de cromosomas se desplaza hacia un extremo o polo de la célula. En la mitosis se separan cromátidas hermanas, mientras que en la primera división meiótica se están separando cromosomas homólogos. Eso quiere decir se separa la tétrada. Esto obviamente en la anafase 1. En cambio, en la última etapa, en la telofase 1, cuando la célula se encuentra en esta fase, vamos a ver qué cambios nomás se dan. Los cromosomas, cada uno con dos cromátidas, llegan a los polos celulares. Se forman la envoltura nuclear alrededor de cada uno de los grupos de cromosomas. Al final de la telofase 1, el ADN adopta la estructura de una cromatina.
A continuación se da la citocinesis que genera dos células hijas y una interfase después de esta tiene lugar, obviamente, la división meótica número 2. Y nosotros en los gráficos, nosotros podemos ver cómo ya obviamente se van dividiendo y en esta última fase, en la telofase, cómo ya se va estrangulando a mitad la célula, obviamente, pero cada una de estas divisiones ya con sus centriolos, con todas sus estructuras, igual que la célula progenitora. Y de esa manera, obviamente, se produce la transformación, la división y la reproducción de la célula. En cuanto a la división meiótica 2, este proceso es similar a la mitosis, pero en este caso se parte de dos células hijas, cada una de las cuales posee un cromosoma de cada pareja con dos cromátidas. A continuación se dará la segunda citocinesis. El resultado final de las dos divisiones meióticas son cuatro células con la mitad del número de cromosomas que la célula original o la célula progenitora. Esto en cuanto a esta etapa importante que nosotros debemos conocer en función de las etapas que tiene las células, en cómo obviamente se van desarrollando, cómo se van multiplicando a partir de obviamente el ciclo celular. El ciclo celular no es otra cosa de una serie de procesos, una serie de transformaciones que va sufriendo la célula durante toda su estructura de su vida, obviamente hasta generar o multiplicarse en otras células. Esto obviamente dentro de la etapa de esta primera clase, de esta primera etapa de nuestra clase. En la segunda etapa de nuestra clase vamos a ir reforzando en relación al tema que se ha establecido. Y esto es obviamente en relación al ciclo celular. Vamos a ver cuáles son cada una de ellas y vamos a ir analizando y vamos a ir viendo en primer lugar qué es el ciclo celular. Vamos a ver cuáles son las características principales del ciclo celular. El ciclo celular es el conjunto ordenado y secuencial de eventos que tienen lugar dentro de todas las células eucariotas, esto es, animales y vegetales. Este ciclo consiste en dos periodos fundamentales, que es la interfase y la división celular. El interfase es el periodo más largo y es el momento en el cual la célula crece, cumple sus funciones específicas y duplica todo su contenido para luego poder dividirse. En esta etapa se conocen tres tramos, que son el G1, el S y el G2. La división celular o fase M corresponde al momento en que la célula entra en mitosis. Este proceso está altamente regulado para garantizar que las células hijas sean copias idénticas de la célula madre o de la célula original. Los puntos de control son momentos de transición entre cada fase del ciclo celular. En ellos existen algunas sustancias químicas, tales como las ciclinas y las quinasas, dependientes de las ciclinas, que señalan el inicio y el fin de cada una de estas etapas. Las alteraciones en la regulación del ciclo celular pueden ocasionar un ritmo más acelerado de la mitosis, así como células hijas genéticamente dañadas. Es por eso que este tipo de alteraciones se vincula con procesos cancerosos. Es importante conocer cuando una célula no se reproduce correctamente, cuando genera alteraciones en relación al ADN, que es la parte central, obviamente ya estamos hablando de una célula bastante peligrosa, pues esta célula obviamente puede estar generando una estructura de cáncer. Y ustedes verán, bueno, todo el mundo dice de acuerdo a los especialistas que todo el mundo tenemos células cancerosas y que solo están esperando determinadas circunstancias para obviamente poder transformarse en peligrosas, altamente peligrosas, empezar a desarrollarse, activarse. Cuando tenemos una vida sedentaria, consumimos alcohol, consumimos tabacos, consumimos comida con mucho condimento, con determinadas actividades, obviamente eso está yendo directamente a nuestras células. Recordemos que a través de nuestro aparato digestivo, ¿qué es lo que hace? Obviamente separa, obviamente, los nutrientes, obviamente, de lo que es lo que rechaza nuestro organismo. Esos nutrientes obviamente son absorbidos por las células y obviamente las células obviamente para desarrollar todo este proceso de la mitosis, de la meiosis, obviamente necesitan todo lo que nosotros le estamos aportando, le estamos dando de comer.
Así es que comer sano, tener una vida fuera de cualquier tipo de consumo de licores, de sustancias peligrosas, obviamente es indispensable para mantener un cuerpo sano. Aquí nosotros podemos ver el ciclo celular una vez más en esta gráfica y tenemos la mitosis, tenemos la fase G1, tenemos la fase S y tenemos la fase G2 y ya vamos a ver a continuación en qué consisten cada uno de ellos. En cuanto a las fases del ciclo celular, vamos a ver, tenemos M, es el inicio de la mitosis, de ahí pasamos a la fase G1, de la fase G1 a la fase S, de la fase S a la fase G2 hasta llegar al mismo punto. Por eso se denomina ciclo, es un ciclo, es unas actividades cíclicas que se van desarrollando de forma continua. Las fases del ciclo celular son los periodos por los que pasan las células eucariotas durante el transcurso de su vida. Típicamente, durante el ciclo celular se intercalan dos etapas fundamentales, la interfase y la división celular. Estas son las dos fases fundamentales. Esta última puede ocurrir por diferentes mecanismos. Puede ser a través de la mitosis o también puede ser a través de la meiosis. En relación a la interfase es la etapa más larga del ciclo celular. Durante muchos años fue considerada una etapa de reposo que simplemente funcionaba espaciando los momentos de división celular. Sin embargo, hoy se sabe que la interfaz es el periodo en el que se lleva a cabo la mayor actividad biosintética de la vida de la célula. En la interfase, las células duplican su tamaño y su contenido cromosómico, que es el material genético. Así quedan listas para comenzar la siguiente fase, que es la división celular. Dentro de la interfase pueden identificarse diferentes tramos de subetapas, llamados G1 por el GAM intervalo, S por la síntesis y también la fase G2. El G1 es un tiempo muy variable que depende del tipo de célula. En esta etapa la célula crece físicamente hasta alcanzar un tamaño de célula madura. Las células en etapa G1 son totalmente funcionales. Esta fase puede durar días, meses o incluso años. Las células que no se dividen como las neuronas se alían toda la vida en fase G1 que en estos casos se denomina G0. Entonces, las neuronas no se pueden dividir, que son células igual, no se dividen, pasan obviamente toda su vida en la etapa G1. Por eso se les considera G0. La fase S se sintetiza una copia completa del ADN de la célula que ayudará a separar el ADN en etapas posteriores. Y por último tenemos la etapa G2, es el tiempo que transcurre entre el final de la síntesis del ADN y el comienzo de la división celular. En esta etapa la célula crece aún más en tamaño, genera proteínas y organelas nuevas y se prepara para la división celular llamada fase M. Pues ahí nosotros podemos ver justamente las tres fases en las cuales se divide el ciclo celular. En cuanto a la división celular es una etapa relativamente breve en el ciclo celular. La mayoría de las células procariotas se dividen por mitosis, un mecanismo mediante el cual se obtienen dos células idénticas a la célula original. Antes de entrar en mitosis deben duplicarse todos los materiales celulares, incluido el ADN, para poder ser repartidos proporcionalmente entre las células hijas. Este proceso ocurre durante la interfase. Una vez finalizada la fase G2 en la interfase, la célula entra en fase M. Esto es por mitosis, la división por mitosis, la multiplicación por mitosis. La mitosis es un proceso complejo que se divide en subetapas conocidas como profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Al final de la mitosis, el citoplasma se parte y se distribuye equitativamente en dos células hijas. Cada una de ellas comienza una nueva interfase. En la etapa G1, el ciclo comienza nuevamente. Las gametas o células sexuales utilizan otro mecanismo de división celular. La meiosis, en estos casos, la fase S es más larga que la fase G2. Es muy corta y obviamente en determinados casos también puede no existir.
En cuanto a la regulación del ciclo celular, la regulación del ciclo celular es el conjunto de mecanismos bioquímicos mediante los cuales la célula organiza y coordina las distintas fases del ciclo celular. Esta regulación es muy importante porque la célula necesita duplicar primero su contenido y luego dividirse en dos para poder reproducirse correctamente. Las células utilizan señales químicas para controlar la duplicación del núcleo y el citoplasma, así como para marcar el comienzo y el final de las distintas fases. Las ciclinas o las quitinas, dependientes de las ciclinas, son los dos tipos de moléculas que intervienen en la regulación del ciclo celular para que cada actividad obviamente tenga una determinada fase o un determinado tiempo. En cuanto a los puntos del control del ciclo celular, vamos a ver cuáles son los puntos de control. Existen ciertos puntos de control del ciclo celular en los que se supervisa el proceso y se asegura que no se hayan cometido errores. Los puntos de control o checkpoints del ciclo celular son los siguientes. Pues ya saben que un checkpoint es un centro o un punto de control. El punto de control G1 ocurre al final de la etapa G1 y antes de la fase S. Es el momento en el cual la célula debe tomar o no la decisión de dividirse. Cuando la ciclina G1 activa la quitina CDK2, la célula ingresa a fase S. Para duplicar su ADN, al final de la fase S, la ciclina G1 desaparece. Relación al punto de control G2 ocurre en la fase G2, cuando la célula tiene un lapso de tiempo para controlar antes de entrar en la mitosis. Si el ADN ha completado correctamente su replicación, además aquí se completa la duplicación de los componentes del citoplasma. En caso de que detecte daño en el material genético, se activa una proteína conocida como P53 que permite la reparación del ADN o la interrupción de la división celular. Las fallas en la P53 tienen un papel crucial en el origen de muchos tipos de cáncer, porque hacen que las células se dupliquen con un ADN dañado. Entonces, desde aquí nosotros ya vamos haciendo un pequeño entendimiento cómo se originan las células cancerígenas. Por eso es importante. Es importante conocer que la célula es la unidad fundamental del desarrollo de la vida. Si ésta se ha desarrollado correctamente, obviamente toda nuestra vida igual va a ser normal, vamos a desarrollar durante todas las etapas de nuestra vida. Pero obviamente si generan células dañadas, si su estructura obviamente se encuentra alterada, nuestro tiempo de vida también se va a cortar, nosotros vamos a tener determinados problemas. Entonces ya sabemos cómo se estructura, especialmente en el punto de control G2. Por último, pasamos al punto de control M. Este ocurre al final de la mitosis y es el control que garantiza la correcta separación de los cromosomas. Y eso sería todo en cuanto a los puntos de control en relación a los procesos de división celular, cómo se los va haciendo. Importancia del ciclo celular. Si no hubiera ciclo celular, prácticamente nosotros no existiéramos. Nosotros, por ser estructuras o por ser organismos multicelulares, estamos compuestos por millares de células. El ciclo celular es un ciclo fundamental de reproducción de las células eucariotas. Hace posible el crecimiento corporal de los organismos pluricelulares. Si no tuviéramos esta reproducción celular, obviamente, o el ciclo celular, prácticamente nosotros nos quedáramos del tamaño de un bebé. Gracias al ciclo celular es que nosotros obviamente desarrollamos y crecemos. Si no se dieran estos casos, obviamente sí, o si ustedes han visto que determinadas personas se quedan pequeñas, tienen un síndrome que se conoce como el síndrome del enanismo. Esto obviamente genera una serie de este tipo de enfermedades es justamente por un trastorno que se da justamente en el ciclo celular. Obviamente, una vez más les digo que hace posible el crecimiento corporal de los organismos pluricelulares y el reemplazo de células que desaparecen con el tiempo, por ejemplo, por envejecimiento. Para poder reproducirse, las células necesitan realizar procesos coordinados. Las células inician la división celular solo luego de asegurarse de haber duplicado correctamente el material genético y el contenido citoplasmático.
Ahí, obviamente, una vez que está correctamente dividido, ahí se procede a la mitosis, a la división celular. Por ese motivo es muy importante que las células cuenten con mecanismos especiales que marcan el comienzo de una fase y el fin de otra. Sus puntos de control y chequeo aseguran que las células nuevas sean idénticas a las células originales. A veces la desregularización del ciclo celular puede dar lugar a alteraciones en el ritmo de proliferación. Las células se dividen más rápido o más lentamente. También pueden darse situaciones en las cuales las células hijas hereden ADNs dañados y causen una enfermedad o una enfermedad bastante fuerte en relación a las células, como es el cáncer. El cáncer es una enfermedad de la célula, es una enfermedad consecuencia de, obviamente, una malformación o una alteración en cuanto al citoplasma, en cuanto al ADN dentro de nuestras células. El cáncer y el ciclo celular, vamos a ver en esta última etapa de nuestra clase. El cáncer es una enfermedad compleja en la que la reproducción celular se ve acelerada y alterada. Responde a una multiplicidad de causas. Actualmente está bastante aceptado que en casi todos los tipos de cáncer conviven causas ambientales junto con causas de origen genético. La desregularización del ciclo celular es una de las alteraciones que se vincula al desarrollo de procesos cancerosos. Sucede que la falla del origen genético en las moléculas que actúan durante un punto de control pueden dar lugar a divisiones celulares anormales, como sucede con el cáncer. Las células, o estas moléculas como la P53 han sido ampliamente estudiadas para poder ser utilizadas como blanco terapéutico, obviamente como ser la fuente de información, obviamente para ver dónde se origina y cómo se originan todas estas células cancerosas, obviamente que una vez que se desarrollan de una manera agresiva, obviamente causan la muerte del individuo que las posee. Esto es el tema que nosotros hemos ido desarrollando, un tema bastante importante. Es importante saber cómo están estructuradas las células, cuáles son, cómo se van desarrollando, cómo se van multiplicando, cómo se van dividiendo las células hasta, obviamente, constituirse en células maduras. Estas células no viven por siempre, siempre están muriendo, pero obviamente nuestro organismo es una fábrica de multiplicación de células. Cuando se daña, cuando se destruye una célula, inmediatamente está reemplazándole por otra, inmediatamente reemplazándole con otras. Durante este proceso de reemplazo, obviamente puede haber determinadas alteraciones que obviamente nosotros tenemos que saberlas controlar también, que sabemos, tenemos que tener cuidado. Por ejemplo, uno de los peligros, no exponernos directamente al sol, pues los rayos ultravioletas procedentes del sol pueden alterar el ADN de las células, causando, por ejemplo, el cáncer de piel. El cáncer de piel es una alteración del ADN de las células a causa de los rayos ultravioletas del sol. Así es que hay que cuidar y en otras clases nosotros iremos ya tomando también un poco más amplio este tema importante en relación al estudio de las células. Señores y señores, no es más, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un feliz resto de semana y una feliz noche. Que descansen y nos estaremos viendo hasta la próxima semana, ya en la última semana de actividades. Señores y señores, una feliz noche. Gracias, Lisa. Gracias.